El poder del teatro crítico de José Moreno Arenas. La dramaturgia española contemporánea cruza el umbral entre siglos, con una valiosa pluralidad tanto en su escritura como en la experiencia teatral. Una de las vertientes que más caudal llevan en el teatro es el breve y el mínimo. Entre los autores más representativos, España cuenta con la presencia del granadino José Moreno Arenas, quien nace en 1954, dramaturgo en plena madurez. Su primera obra, La mano, de 1970, y la última, Las olas, del 2011, aún inédita, dan cuenta de la consagración de una vida a la dramaturgia. A lo largo de 4 décadas, Moreno Arenas ha vivido en el teatro, leyéndolo, escribiéndolo, viéndolo en escena, conversando con deixis superpuestas entrelazadas. Su trabajo le ha ganado prestigiosos reconocimientos. La creación del certamen de teatro Dramaturgo José Moreno Arenas en el 2008, que continúa hasta la fecha. Así también ha obtenido el Premio Andaluz de Teatro Breve en el año 2000 por el conjunto de su obra, el Premio Rafael Guerrero en el 1999 y el año 2000, además de otros anteriores. Todo ello muestra el valor de su trayectoria teatral. La dramaturgia del autor de Albolote ha sido editada y representada en diferentes sitios de España y fuera de la península. En el 2009 realiza una gira por diversas universidades de Estados Unidos de Norteamérica, en donde tanto académicos como estudiantes acogen su teatro. A raíz de este viaje se publica la edición bilingüe Dramatic Snipes, Pulgas Dramáticas 2010, por la editorial Gestos. La traducción del teatro de José Moreno Arenas le ha permitido cruzar las fronteras de la lengua. Sus textos se han divulgado además en francés, catalán, portugués, árabe, ruso. Entre los aportes de su dramaturgia, el autor granadino impulsa la edición del teatro breve en Alucema, Revista Internacional de Teatro y Literatura. A partir del 2004 es miembro de la Academia de las Buenas Letras de Granada. Otra área suya es la narrativa de viajes. Sus libros acerca de Grecia, Lisboa y la Alhambra son una muestra de ello. Un sendero aún no revisado son sus ensayos sobre teatro. Mientras que para Jerónimo López Mozo, Moreno Arenas es el maestro de lo mínimo, John P. Gabriel escribe que es el maestro irrefutable de la minipieza. Su dramaturgia convencional convive tanto con su creación breve como con la mínima. De los 3 ríos de este manantial llamado José Moreno Arenas, aquí interesa centrarnos en el último. Es casi medio centenar de obras mínimas el que ofrece un corpus ya reconocido internacionalmente. Desde El tranvía, escrito en 1980, hasta Las olas, de reciente creación, marzo del 2011, el autor ofrece a sus lectores espectadores un teatro singular. La exquisita filigrana de la estructura textual, así como la mirada crítica que subyace en los textos, ofrecen a los receptores del texto o del espectáculo teatral un discurso reflexivo, crítico, lúdico. Moreno Arenas se concentra en ofrecer un teatro que integre su mirada estética, pero también ética de la sociedad que lo rodea. De ahí que algunos investigadores denominen sus aportes como un teatro de humor inteligente, en palabras de Antonio Sánchez Trigueros, o un teatro para digerir y reflexionar, en opinión de John P. Gabriel. Entre las inquietudes del autor se halla el interés por lo que él denomina su declaración de intenciones. Dice José Moreno Arenas: concibo el teatro como una bacanal del inconformismo, la provocación y el desenmascaramiento. Siendo muchas de sus obras textos de menores de a un folio, estos contienen una fuerza demoledora, contundente en relación con el desenmascaramiento de los dobles discursos de las sociedades, sean cuales sean estas.
Uno de los aportes centrales lo identificamos en la capacidad del dramaturgo para colocar la punta en la llaga de la hipocresía social. Sus personajes, seres anónimos la mayoría, representan la incapacidad humana para crear redes sociales basadas en una ética, en una filosofía humanista y comprometida con la sociedad. El autor recrea en sus obras mínimas, a veces incluso sin palabras, el monologismo en el que se halla inserta la sociedad del siglo XXI. Refleja a la vez una constante desde el origen de la especie humana. Además de dicha constante que traspasa tiempos y espacios, razas, clases, edades y géneros, el autor reflexiona respecto del deseo de poder que mueve a las personas. Aborda el tema tanto en relación con la subordinación, la discriminación y la explotación del hombre por el hombre, como el interés que se gesta en los individuos por ocupar el espacio no de la autoridad, sino del autoritarismo, la arbitrariedad social. El deseo de obtener el poder y mantenerlo es uno de los motores centrales de los personajes que desfilan por la pluma del dramaturgo granadino. Escuchemos de viva voz de José Moreno Arenas sus opiniones acerca del teatro mínimo. José Moreno Arenas, bienvenido. Gracias. Es un placer tener la oportunidad de conversar contigo en este albolote tuyo, en este centro donde tú creciste y donde sigues produciendo todas estas ideas que gestan tu escritura dramática. Hay varias entrevistas que se te han realizado y a mí me gustaría continuar ese diálogo que has establecido con otras voces que hemos citado antes. Si te parece bien, para entrar en materia, me gustaría mucho que nos comentaras qué implica dedicar 40 años de manera profesional al teatro. Eso si consideramos que es en el año de 1970 cuando escribes tu primera obra, pero si nos remontamos a los orígenes, a la infancia, tu vida ha estado inserta o dentro de lleno en el teatro. Bueno, una pregunta un poco complicada, pero bueno, vamos a intentar contestarla lo mejor posible. Así es el teatro, Pepe. La vida. Bueno, dedicarse desde temprana edad a las letras creo que supone tener una mente abierta. Es decir, si te vas a dedicar a escribir, que es tanto como decir, a leer, a contrastar opiniones con los demás, quiere decir que desde temprana edad tienes ya una idea fija, pero son unas ideas capaces de ser contrastadas con ideas de personas que piensen de manera distinta a ti. Es decir, creo que supone ya una mente abierta. Y claro, por otro lado, supone también, si a esa temprana edad me dedico a escribir y llevo ya 4 décadas escribiendo, evidentemente creo que supone afirmar, y además de manera rotunda, que ya de a temprana edad tenía la idea bastante clara sobre qué es lo que yo quería hacer, porque yo siempre he tenido claro que esta era la línea que yo tenía que seguir en mi vida, que es justo al lado, metido de lleno entre las bambalinas, ¿no?, en el teatro. Pepe, en diferentes ocasiones has mencionado la cercanía que tuviste hacia el teatro mediante la figura de tu madre. ¿Podrías contarnos algún acontecimiento, alguna anécdota muy específica en la relación que construyeron ambos con el teatro? Bueno, sí, anécdotas hay muchas, pero bueno, hay una que es muy curiosa, ¿no?, porque mi padre era muy estricto, ¿no?, a la hora de dejarnos ver películas que fueran para mayores, bueno, películas o cualquier programa de la televisión, ¿no? Y sin embargo, el programa este de Estudio 1, sí, que era en el que ofrecían el teatro, es la única cadena que había entonces, siempre el teatro, con independencia de qué tipo de obra fuera, siempre era para mayores de 18 años, ¿no? Y yo quiero recordar que desde una temprana edad, ya de los 13, 14 años, pues en cierta medida mi madre siempre miraba a mi padre pidiendo, digamos, que pudiera quedarme a ver, y siempre mi padre asentía de una manera muy sencilla, ¿no?, casi con la ceja, ¿no?, con los ojos,
como diciendo, bueno, que no se vaya a dormir tan pronto, que se quede y vea el teatro. Y yo creo que ahí empecé yo a aficionarme. Y evidentemente después el ver que mi madre era una excelente aficionada al teatro, ya no solamente a ver Estudio 1, sino a través de sus comentarios y bueno, de charlar mucho con ella, de muchos temas, pero sobre todo de teatro. Pepe, has comentado que tu madre, cuando iba de visita a Madrid, solía elegir un lugar muy particular para hospedarse, que era muy cerca de los teatros, ¿no? Sí, ¿Puedes sí, comentar algo al respecto? Bueno, sí, además es un hotel muy austero, ¿no? Es decir, estamos hablando, bueno, austero, 3 estrellas, está bastante bien, pero quiero decir que ellos podrían haberse alojado en cualquier otro sitio. Pero siempre elegían el mismo hotel porque había un teatro a un lado, otro teatro a otro teatro justo enfrente, y además estaban en la zona de, digamos, central de los teatros de Madrid. Y muchas veces me decía ella, no hemos tenido ni que apearnos de la acera. Es decir, que salían del hotel e inmediatamente ya habían decidido si iban al de la derecha o al de la izquierda, ¿no? O sea que lo tenían a mano prácticamente. Me parece que invariablemente tu madre te traía un obsequio de Madrid. Sí, libros siempre. Libros. Siempre, sí. ¿Libros de todo tipo? Bueno, ¿O de teatro? traía de todo, pero bueno, si traía, no sé, por decir algo, ¿no? Por poner porcentaje, si traía 10 libros, desde luego 9 y medio eran de teatro. Anda, mira, vaya que le gustaba el teatro a tu madre, claro. ¿no? Bueno, a mí me gustaría, siguiendo con esta conversación, que nos hablases de las 3 vertientes de tu teatro. Tienes obras largas, convencionales, de 2 horas, ¿no? De representación, otro teatro breve y el mínimo que ha sido tu sello particular. ¿Qué aspectos de cercanía y diferencia podrías establecer tú entre estas 3 vertientes, Pepe? Bueno, de cercanía y diferencia, pues, no sabría decirte exactamente, porque yo siempre el teatro lo concibo como un todo, es decir, yo no me gusta hacer ese tipo de diferenciaciones. Sí es cierto que una vez que has empezado, digamos, tu carrera dentro del teatro, pues te has movido con una mayor soltura dentro de unos cánones más breves que no en los largos. Pero eso no quita, es decir, yo creo que los textos largos que tengo no desmerecen en absoluto de los textos breves, ni siquiera de los mínimos. Es más, yo sigo pensando, a pesar del éxito, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que está teniendo mi teatro mínimo, que además tiene nombre propio, las Pulgas Dramáticas, exactamente, que yo sigo pensando que no pasa de ser un mero experimento, ¿no? Es decir, es un divertimento, un experimento que ha salido bastante bien, pero en el que no debo moverme demasiado, salvo que no sea para hacer unas determinadas ediciones con vista a que la gente joven empiecen a aficionarse al teatro dentro de los colegios y de los institutos. Hay que apostar por un teatro un poco más largo, con independencia de que es teatro. O sea, una de las divergencias que ha habido últimamente dentro del teatro español entre autores es poner en tela de juicio si realmente al teatro mínimo se le puede llamar teatro, ¿no? Pero en fin, yo creo que uno de los que han mencionado antes, en esa breve, y aprovecho para decir que fenomenal semblanza, ¿no?, que has leído. Te mereces, Pepe. Bueno, muchas gracias. Es Gabriele, el norteamericano, que yo creo que dejó bastante claro en una publicación en la revista asturiana La Ratonera y posteriormente en una fantástica revista que hay en Chile, Alfa, dejó clarísimamente el por qué este tipo de textos son también teatro, a pesar de lo mínimo. Y es básicamente que reúnen pues todos los requisitos para que un texto pueda ser llamado obra de teatro. Es decir, que sencillamente así. Pero yo tampoco me he marcado. Yo muchas veces cuando he empezado a escribir, tampoco he sabido si realmente los personajes me iban a llevar a un texto mínimo o a un texto corto. De hecho, los últimos textos, además ha citado una de ellas, la última, aunque ya hay posteriores, ya sabes que hay algunas posteriores. Que tú siempre traes el as bajo la manga, Eso. es decir, la obra bajo la manga. Pero bueno, vamos a dar por última la que has comentado, la de las olas.
La ola es una pulga dramática, pero es una pulga dramática que, digamos, en extensión se me ha ido de las manos. Y es por eso, porque muchas veces los personajes no se detienen donde tú quieres detenerlos. Y eso es muy interesante, que un personaje tire del autor. Quiere decir que en cierta medida el personaje está pudiendo con el autor y ese personaje tiene vida propia. Entonces no lo he podido dejar en un folio, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Yo creo que La ola, siendo una obra mínima, se me ha ido a 8 o 10 folios, que para una obra mínima me parece que es casi, no sé, casi saltarla a esa otra extensión siguiente que tú has resaltado, que es la del teatro breve, no el teatro corto, ¿no? Pero bueno, yo tampoco quiero delimitar si esto ya es pulga dramática o es lo otro. Es sencillamente donde me ha llevado el personaje. Para ti es teatro. Es teatro. Y ya la clasificación, sí, eso ya para vosotros, para que nosotros. Sois los estudiosos. Vaya que nos dejas tarea, vaya que nos dejas tarea. Pepe, aquí tengo 3 textos que son representativos, ¿me permites? Sí, claro. Y este otro, que son representativos. Te voy a pedir que me ayudes. Sí, gracias. De lo que denominamos pulgas dramáticas, ¿no? En principio, el primer volumen que se publica es 13 mini piezas de José Moreno Arenas en el 2001, ¿sí? Después, en el 2003, tenemos Teatro Mínimo, Pulgas Dramáticas, publicado por Dauro, y ambos, si no mal recuerdo, con un prólogo de Adelardo Méndez Moya. El primero es el de Adelardo Méndez Moya, y el segundo, el prólogo, es de Marie Claire, ¿no? Marie Claire Romero. Ajá. Y bueno, por último, tenemos esta otra antología muy reciente, fantástica, que además pues tiene la ventaja de ser una edición bilingüe, publicada en California por las ediciones Gestos, colecciones textos teatrales, ¿no? Con esta magnífica fotografía en donde está actuando nuestra gran colega del teatro, Carmen Ruiz Mingorance. ¿Tú dirías que hay alguna diferencia entre las pulgas dramáticas que corresponden al primer volumen, al segundo o al tercero, o que hay continuidad entre ellas? Es decir, si nos adentramos al teatro mínimo que tú nos ofreces, las casi 50 obras que tienes, ¿están cortadas por la misma tijera, Pepe? Porque tienen desde el 80 para acá que las estás escribiendo. ¿O hay cambios? ¿Qué hay de diferente? Bueno, primero quisiera hacer un inciso, no es corregirte ni mucho menos, sino es todo lo contrario, es aumentar digamos la... Sería este orden. Ajá. Sí, efectivamente. Este orden. Es aumentar ya lo que tú ya has comentado, ¿no? En primer lugar, efectivamente, salió publicado 13 mini piezas, que si te das cuenta no lleva el nombre de pulga dramática. Son 13 mini piezas y además publicadas, a mí me parece la mejor editorial que está tratando los textos mínimos en España, que es Arte Teatral, de mi buen amigo y autor, que por cierto vivió mucho tiempo en México, Eduardo Quiles. Bueno, pues Eduardo Quiles es de los que más está cuidando el teatro breve. Yo no me atrevería a decir el teatro mínimo, sí la mini pieza, el teatro breve. Y yo le dije en un momento que tenía unas piezas mucho más cortas de lo que él entendía por mini pieza, de cual. Entonces no se había establecido claramente cuál era la diferencia que había entre el teatro breve y el teatro mínimo, que también has hecho tú. Y bueno, él me dijo, bueno, tú envíamelas y ya veremos qué podemos hacer con ellas. Las leyó, le gustó mucho, vio que efectivamente eran bastante cortas y dijo, bueno, pero de todas formas son mini piezas, ¿qué pueden ser si no? Y entonces de esa manera salió el libro. Pero lo curioso fue el prólogo, porque el prólogo lo hizo Adelardo Méndez Moya, que sabes tú que es posiblemente el estudioso más importante de mi obra, aunque bueno, ya habrá que teneros en cuenta a otros, porque claro, tú con la tesina y la tesis doctoral y todo esto, también formas parte. Bueno, y algunos otros, como tú conoces, Carlos Saiz Pardo, hay algunos más. Con su excelente efectivamente, trabajo, muy ¿no? bien. Pues lo curioso está en el prólogo, y es que en su afán por el innovar y hacer cosas nuevas, Adelardo empezó a llamar a este tipo de textos
por la pequeñez, en fin, por un montón de... él lo pone, conceptúa perfectamente el que entiende él por pulga dramática, en fin, incluso porque pincha las conciencias y todo eso, y la llamó pulga dramática. Pero si te das cuenta, salvo en el prólogo, nada se dice de la pulga dramática en el libro, ni siquiera en el título. Pero la pulga dramática ya quedó ahí para los restos. Bueno, después con posterioridad, efectivamente existe una especie de desafío de mi buen amigo Pepe Rienda, el editor de Ediciones Dauro, como consecuencia de un texto brevísimo, que era solamente una acotación, era un texto gestual de 14 líneas, no tenía más, que esperando a Marie Claire Romero, la profesora de la Universidad de Granada, esperando, bueno, a mí se me había ocurrido mientras ella llegaba y en una servilleta del bar tomé unas notas. Cuando ella llegó, leyó las notas y pensó que no había que hacer nada más, que aquello ya estaba terminado y aunque fuera en 14 líneas yo había escrito una historia. Yo me quedé un poco perplejo, lógicamente tampoco hice demasiado caso. Hasta que aquella misma tarde Pepe Rienda leyó también el texto y entonces me conminó a que hiciera 20 y si hacía 20 él editaría un libro. Vamos, yo en un principio me di un ataque de risa, como no podía ser de otra manera, pero bueno, era principio de verano, yo tenía las vacaciones a la vuelta de la esquina y bueno, estuve rondando y realmente no podía hacer otra cosa, aunque yo ya tenía para ese verano proyectos y tanto me rondó la cabeza aquello que no tuve más remedio que escribir los 20 textos y dárselos. Y yo creo que ahí fue donde nació la pulga dramática, en el texto gestual, con independencia de que la pulga dramática sirva esa denominación tanto para los textos gestuales como para los dialogados, bueno, o monologados, ¿no? Pero bueno, ya indistintamente la pulga dramática es texto gestual o dialogado. Pero bueno, me consta de que para una gran parte de autores y de estudiosos la tendencia es más bien llamar pulga dramática al texto gestual, aunque no en mi caso, porque yo sigo escribiendo, por ejemplo, La Ola es un monólogo, ya lo conoces tú, es un monólogo y bueno, es una pulga dramática a pesar de que se nos ha ido un poquito de extensión, el personaje nos ha llevado un poquito más allá en el texto, ¿no? Bueno, Pepe, creo que sería muy interesante que nos compartieras la lectura de esa primera pulga escrita en servilleta y que ahora tenemos como el texto que abre esta colección de mini textos dramáticos, que por cierto tiene un título muy sugerente, La Gata, ¿no? Entonces, no, claro que sí. Qué privilegio tenerte aquí para que la leas, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como has comentado, esta fue la obra, este es el texto que mientras esperaba a Marie Claire Romero, pues escribí y que bueno, que yo creo que cuando Pepe Rienda me dijo lo mismo que por aquella mañana me había comentado Marie Claire, pues, no tuve más remedio que dejarla, ¿no? Yo creo que ellos tenían razón y bueno, tengo que darles la razón con el paso del tiempo. Bueno, pues La Gata son dos personajes, una torre y la gata. Y bueno, evidentemente acto único en un escenario que carece de decoración. En el centro, una torre inexpugnable. Aparece una gatita de pelo negro aterciopelado. Levantando su prepotente cola, roza su lomo una y otra vez en las estructuras de la torre. Esta se desploma. Es el cadáver de un hombre. La gata, provocadora e ingenua, se dispone a abandonar el escenario. A punto de salir, su sombra se proyecta sobre el fondo, semejando la negra silueta de una mujer. Y sale, ronroneo, cae el telón. Bueno. Uno de los textos más difíciles de llevar a escena, ¿no, Pepe? Bueno, de Está momento... ahí pendiente. De momento no se ha llevado. Se han hecho muchísimas lecturas porque evidentemente el texto llama mucho la atención
y además se corre la voz de uno a otro y rápidamente todo el mundo quiere ver la gata. Cuando la tienen entre sus manos y ven que no pasa de esas líneas que hemos hablado antes, pues se quedan un poco sorprendidos, ¿no? Pero claro, hay que imaginar todo lo que se necesita en la coreografía y todo, qué escenario se necesitaría para hacer el montaje de algo que después no dura un minuto en escena. Evidentemente es muy dificultoso. Bueno, y nos faltaría hablar de este tercer volumen, ¿no? Que pues está más o menos reciente, del 2010, y que ya tiene su recorrido, ya tiene su propia historia. Bueno, sí, porque el volumen, bueno, es una de tantas cosas como han surgido gracias a aquella gira que has mencionado tú antes y que se hizo por Estados Unidos, más bien por el este, ¿no? En la zona este, estuvimos en varias universidades de varios estados distintos, Pensilvania, estuvimos también en Texas, estuvimos en Luisiana y en Nueva York, en estos 4 estados estuvimos, ¿no? llevando el teatro. Y la verdad pues que aunque esto no tenga nada que ver con los estados, porque esto surge en California, sí, pero bueno, las personas se mueven de un sitio a otro y la verdad es que yo allí tengo que citar a 2 personas, una de ellas es evidentemente Juan Villegas, que es el director de Gestos de la editorial, pero hay que citar también, además con letras de oro, a Polly Hodge, sí, sí, que con la que yo ya mantenía una relación. Bueno, nos hemos conocido este año, curiosamente, en Granada, en un congreso, en un seminario, y bueno, hemos mantenido durante 4 o 5 años correos electrónicos, conversaciones telefónicas, ¿no? Y la verdad es que hemos estado a punto de vernos en varios aeropuertos, y digo varios porque han sido en varias ocasiones, y nunca ha sido posible, pero por cuestión de horas, incluso una vez de minutos, ¿no? No pudimos vernos. Y bueno, por fin nos hemos visto en Granada, ¿no? Y la verdad es que ella ha sido la artífice de este texto, de este libro. Ella, yo la conocí cuando estaba de subdirectora en la revista Estreno, la otra gran revista del teatro hispano en Estados Unidos, y allí se publicó, curiosamente, una obra larga, No las pulgas, Te puedes quedar con el cambio, muñeca, que a ella le encantó y quiso que se publicara en esa editorial, y a partir de ahí pues mantuvimos una muy estrecha relación que ha dado como fruto la publicación de esta antología, que no es más que eso, una antología de todas las pulgas que se han venido editando durante estos años. Pero esta tiene una particularidad, ¿no? Bueno, es bilingüe, ¿no? Y bueno, se ha trabajado en distintas universidades, que es lo curioso, ¿no? Porque se ha estado trabajando aquí por gente de la Universidad de Granada, como es el caso de Raúl Mota, y intervino también, digamos, en una primera traducción previa, no podemos decir traducción exacta, pero previa, sí, en los inicios, Manuel Delgado, buen profesor, además granadino él, que está en Pensilvania, en Louisburg, en la Universidad de Wagner, y bueno, allí está su mujer, Alix, que es realmente la traductora de estos textos, ¿no? Es la que le dio, digamos, el sello definitivo. Y después pues lo han trabajado los textos entre Gabriele, que ha sido uno de mis más importantes defensores, ¿no? de estas pulgas dramáticas, que él está en Ohio, y Polly, que está en California, ¿no? Con lo cual pues ha habido 3 o 4 sitios distintos en donde se han estado trabajando estas pulgas. Y bueno, pues ya sabes que es una edición bilingüe, y bueno, pues no es más que el resultado de, digamos, esta relación, digamos, con Estados Unidos que hay ahora. No sé si es a eso a lo que te referías, sí, o querías arrancar algo más, no lo sé. No, bueno, precisamente la posibilidad de que este texto, Pulgas Dramáticas, traducido como Dramatic Snipes, esté ahora puesto en las diferentes universidades de Estados Unidos, nos da la posibilidad de pues de ver cómo tu teatro cruza fronteras, no solamente geográficas, sino lingüísticas, y que además este material pues tiene la gran fortuna de que puede ser utilizado
para la representación con grupos de teatro, o puede ser utilizado en las clases de literatura, o puede ser utilizado en las clases de enseñanza de la lengua española o del inglés, según sea el caso. Es decir, que tu teatro ha entrado con este volumen a la academia 100%, que no es que no estuviera ahí, pero que tiene esa peculiaridad. De todas formas, ya puedo anunciarte que hay interés también en Francia, ya están traducidas al francés y parece, aunque todavía no es definitivo, pero parece que todo hace indicar a que también vamos a gozar de un libro de semejantes características que este, bilingüe también, en esta ocasión francés-español. Muy buena noticia, sí, ¿no? Sí. Ya lo veremos próximamente. Bueno, y entre medias de estos 3 libros, porque has mencionado tú los 3 libros, ha habido bastantes revistas, no solamente aquí en España, sino incluso en el extranjero. Puedo adelantarte que algunas de ellas son mexicanas, de la UNAM, de Distrito México Distrito Federal. Ha habido una publicación de una de las pequeñas trilogías mínimas. Y bueno, parece que sí, que ha dado buen resultado y ha gustado. Creo que se llama la revista Asfáltica, Pues ha sido, bueno, y en la revista de la Frontera... En la revista de las Fronteras que se publicó el Cuchitril, ¿no? Y luego también en sentido figurado, también han aparecido... que Lourdes Bueno, otra de tus grandes estudiosas, también publicó ahí una trilogía, ¿no? Muy interesante. Pepe, la trilogía de Hotel, de las pulgas del hotel, que eso merece tiempo, ¿no? Bueno, hay otra cosa que quería comentarte, Pepe. Independientemente del teatro que escribas, sea mínimo, breve o convencional, dependiendo de esa extensión a la que nos hemos referido antes, hay ciertos elementos comunes en ese teatro que sale de tus manos y que luego dialoga con los lectores, con los espectadores, y que bueno, tal vez dialogue con la humanidad conforme vaya teniendo edad, vaya cumpliendo años, ¿no? Entonces, me parece que una de las características centrales es el lenguaje que tú utilizas. Usas un lenguaje muy particular, ¿sí? En donde el humor es central, pero es un lenguaje coloquial, un lenguaje en donde predomina, por ejemplo, los refranes, los dichos populares. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué todo eso? Incluso lo que la gente bien diría malas palabras, ¿no? Vulgarismos, ¿no? Y coñazos, para ser más precisas. O sea, no podemos decirlo de otra manera. Bueno, yo siempre he dicho, y tú lo sabes, que yo siempre escribo de todo aquello que me rodea. Se me ha preguntado muchas veces que de dónde saco yo estos textos, de cuál. Sencillamente no tengo más que observar a mi alrededor y es de lo que me rodea. Y lo que hay a mi alrededor son este tipo de habla, una habla popular, dicharachera, de andar por casa, ¿no? De ir por la calle, ¿no? Y yo creo que eso hace que mis textos contacten directamente con el lector o el espectador. Yo, francamente, bien es cierto que ya me lo han dicho muchos de mis traductores a las distintas lenguas a las que está traducido, que claro, que eso supone un problema añadido a la hora de traducir, porque hay determinados giros que son absolutamente imposibles, casi, de pasar a otro idioma. Bueno, hay que inventar a la hora de... Pero bueno, yo entiendo que también todos los demás que participan en una obra, incluso el traductor, es un creador y debe tener en cuenta todo este tipo de cosas. Por eso antes hemos mencionado tantas personas que han intervenido en la traducción al inglés, pero es que incluso estando ya la obra traducida, la obra al inglés, ha habido determinados giros que para California, que era para donde, digamos, donde salía el libro a la calle, pues esos giros que eran más bien de las gentes de Pensilvania no valían para California. Y hubo que hacer también bueno, en realidad fueron pocas cosas, pero quiero decir con esto hasta qué punto es complicado utilizar prácticamente, ya no vamos a decir el idioma, sino los giros, los chascarrillos, las malas palabras, como has dicho tú, ¿no? De los sitios en concreto, pero yo creo que es una manera de conectar con el público más cercano.
Me parece a mí que precisamente ese lenguaje cercano, al menos en las experiencias que he tenido oportunidad de ver la representación de tus obras o las lecturas dramáticas, verdaderamente que empata con el público y hay una gran cercanía, porque son vocablos que forman parte de la cultura popular, pero que a veces utilizados de cierta manera permiten precisamente que la pulga dramática pique y pique con fuerza, ¿no? Además, porque una de las características más importantes del teatro respecto a otros eventos públicos, como puede ser el cine, es precisamente la inmediatez al público. ¿Por qué no buscar esa inmediatez a través también del idioma cercano? Es decir, de la forma de hablar de la gente en donde... Porque bueno, está claro que mi teatro es un teatro universal por los temas que toco, eso lo sabes tú, pero hay que buscar también una cercanía al espectador, digamos, más cercano, ¿no? Claro, claro. Pepe, otro de los rasgos que resultan muy curiosos y particulares en tus obras y sobre todo en las mini piezas es la indeterminación de los espacios. Es decir, normalmente abren las obras diciendo, voy a citarlo, ¿no? El escenario carece de decoración. Entonces, esto da la impresión que no viste a la obra, sino que nos ofrece el dilema, el problema de los personajes en bruto, para que nos llegue como si fuese una especie de tsunami a los lectores o los espectadores y no tengamos tiempo para reflexionar. ¿Cuál es alguna de las intenciones o los intereses de utilizar con bastante frecuencia esta frase? El escenario carece de decoración. Bueno, quizá haya una primera que bueno, no sé yo muy bien a qué pueda deberse, pero bueno, está claro que mis primeros pasos en el teatro, cuando yo empecé a educarme en el teatro, era en aquel teatro experimental español de los años 60, 70, que muchos de este teatro experimental venía del teatro de cámara y ensayo, que era como se le llamaba entonces. Y la decoración, el decorado, el escenario de este tipo de obras era cámara negra, o sea, se hablaba de cámara negra. Cámara negra es tanto como decir que el escenario carece de decoración. Entonces puede que sean secuelas de un pasado en el que yo fui educado, ¿no? O en el que yo me dejé educar. Pero no podríamos quedarnos ahí. Yo creo que mi teatro ha ido por derroteros mínimos porque no solamente en los textos, y hablo ya del texto dialogado, he prescindido no solamente de lo que no es importante, sino de aquello que no es fundamental para darlo a los espectadores. Con lo cual se me han quedado unos textos demasiado mínimos, por decirlo de alguna manera. Y naturalmente forma parte de eso mínimo el mismo decorado. Es decir, ¿realmente para esta obra hay que darle un decorado al espectador? ¿Necesita la obra de un decorado propio? No, carece de decoración, sencillamente, ¿no? Entonces es el llegar al mínimo posible, a la expresión mínima, absolutamente en todo. Ya no solamente en el texto hablado, dialogado o gestual, sino también en cuanto a la escenografía. Bueno, y precisamente esos elementos mínimos de las obras mínimas que también de alguna manera están presentes en la obra breve y larga de José Moreno Arenas. O sea, las escenas de ese otro tipo de teatro también son, digamos, pinceladas en donde el espectador y el lector se enfrentan a las circunstancias que viven los personajes y se da esa identificación. Entonces, nosotros lo que vemos ahí es esta complejidad de llevar el teatro de José Moreno Arenas al escenario cuando son textos mínimos o breves, por ejemplo, y eso te ha llevado a, te voy a pedir prestado un libro, gracias Pepe, de acá abajo, te ha llevado precisamente a crear trilogías, ¿sí?, de los
textos breves o mínimos para, bueno, hacer una propuesta tanto dramática como de representación. ¿Podrías comentarnos algo de las trilogías dramáticas? Sí, es que no debemos olvidarnos que aunque hay muchos autores, y bueno, puede formar parte en parte solo. Muchos autores escriben pues porque realmente sienten necesidad de comunicar, incluso para ellos mismos necesitan decir algo, ¿no? Decirlo pues a través de la expresión dramática y tal y cual. Pero realmente el autor, el fin último, lo que justifica todo su trabajo, aquello que persigue último y tal y cual, es que sus personajes algún día vivan encima del escenario. Esa es la verdad. Entonces, no podemos olvidarnos de que efectivamente al escribir textos por debajo, digamos, de lo que son textos al uso, lógicamente tienen más dificultad a la hora de pisar el escenario. Entonces se me ocurrió en cierta medida que aunando determinadas historias se podrían hacer unas trilogías, y estas trilogías podrían llevarse perfectamente al escenario, como así está sucediendo, que se están llevando bastante. Bueno, yo doy una pista a través de trilogías que ya señalo de antemano y que sabes que están publicadas en 3 tomos, y aparecerá un cuarto, supongo que... Ahí Pepe Moreno tiene trilogías bajo la mano. Sí, aparecerá un cuarto, y en cada uno de estos 3 tomos ya hay 3 trilogías. Pero bueno, por regla general los grupos de teatro no suelen hacer demasiado caso de estas indicaciones que yo doy de trilogías que yo ya marco previamente, sino que ellos entran en las trilogías y bueno, inventan espectáculos con 3, con 2, con 4 textos completamente distintos de aquellos que yo sugiero para llevar junto a un escenario. Pero bueno, el fin que yo perseguía de interesar a los grupos de teatro en estos textos ya lo he conseguido, con independencia de que sean ellos los que decidan qué obra llevar encima del escenario. Por eso se están haciendo pues tantos montajes, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Sí. Uno de esos últimos montajes precisamente fue en Vendas Novas hace un mes, o sea que está vigente lo que dices, Pepe. Y entremos a otro tema que es recurrente cuando hablamos de la obra de José Moreno Arenas, el humor. ¿Sí? El humor, que es una de las claves centrales en tu obra, ¿no? Y que podríamos decir condensa en gran medida lo que es tu teatro. ¿Qué relevancia le das tú a este recurso discursivo? Uno de los textos más fuertes pero más lúdicos que tú nos presentas es La Pena, por ejemplo, ¿sí? ¿De dónde viene ese humor? ¿Para dónde va? ¿Qué hacemos con él, Pepe? Bueno, ya decía Antonio Sánchez Triguero, y además lo has comentado tú antes ahí, que se trata de un humor inteligente. Pero es un humor inteligente porque capto los problemas y los problemas acabo dándolos al espectador, no en un plano masoquista, ni mucho menos, porque él ya es consciente, o por lo menos vive los problemas. Pero digamos que lo hago pasar por una especie de tamiz humorístico. Entonces, digamos que con el humor se hace mucho más llevadero. Además, yo creo que con el humor se permite que cualquier cosa, por muy dura que sea, pueda llegar subida al escenario. Es decir, no hay ningún tipo de problema. Es decir, ese humor irónico con el que yo visto, digamos, a mis personajes, ¿no? De igual, esa ironía hace que yo pueda poner en boca de los personajes cosas que de otra manera sería imposible hacerlo, ¿no? Y bueno, pues tú misma lo has visto en La Pena, ¿no? Sí, y bueno, en muchos otros, en El Atraco, en el Currículum, ¿no? Es decir, que son obras que si faltara, digamos, ese humor que la hace casi llevar a un absurdo, que no son obras del absurdo europeo, como se ha querido decir, sino más bien obras del absurdo que hay en la realidad de los hechos, en la cotidianeidad, ¿no? En todo lo que hay. Y eso le hace que sean mucho más llevaderos. Se pueden decir los problemas más grandes, las perrerías, por decirlo de alguna manera, más increíbles, más insufribles, que cuando se tratan a los personajes, ¿no? Digamos, con este derroche de humor irónico, pues se puede decir absolutamente todo. De ahí la prueba que
el público lo pase bien en mis textos, cuando en realidad lo que se está poniendo encima del escenario pues son problemas o bien particulares o más generales, por los que está pasando el hombre y la humanidad, ¿no? Es decir, pues precisamente una de las estudiosas de tu teatro también, María Jesús Orozco Vera, en su artículo Humor y compromiso social en el Teatro de Moreno Arenas, aborda cómo este teatro, cómo este humor no solamente está utilizado como un divertimento, sino como ese picar las conciencias, y hacia allá vas, ¿no, Pepe? Claro, pero además fíjate que todo eso además conecta con lo que Adelardo Méndez Moya decía de la pulga dramática. Realmente lo de conectar, picar las conciencias, en realidad no solamente es de la pulga dramática, sino se puede hacer extensivo a todo mi teatro. Yo lo que procuro es divertir al espectador, al lector, pero a la vez haciéndole partícipe de los problemas reales que nos rodean. Es decir, el ser humano tiene unos problemas como ser humano por pertenecer a una determinada sociedad o incluso global, la globalización de la que tanto se habla ahora. Y eso es lo que yo llevo a mi teatro. Pero bueno, si se lleva con el humor que hemos estado hablando antes, hace que, bueno, que llegue a las conciencias de la misma manera, pero además divirtiendo al público. Divertir enseñando. Precisamente otra de las estudiosas que, si uno se pone a ver quiénes han trabajado tu teatro, el listado va más allá de unas 70 cuartillas, los folios cada vez aumentan más, hay unos pocos. Pero bueno, me refiero precisamente a nuestra colega María Claire Romero, ¿no? Que define tus obras como didascalecturas. Entonces, estas obras mínimas en donde no hay palabras en el escenario, pero hay acción y hay comunicación. Entonces, este teatro también ha definido mucho tu obra, ha definido lo que Moreno Arenas ofrece a sus espectadores. ¿Qué comentarías al respecto? Bueno, quizás los mejores comentarios están en los textos que hemos dicho antes de John Gabriele. Y por aquí han venido muchos de los ataques, por decirlo de alguna manera, a si realmente esto era teatro, ¿no? Y estamos hablando de un teatro gestual. Bueno, el teatro gestual no es cosa mía, es decir, hay teatro gestual en Samuel Beckett, Actos sin palabras 1 y 2, hay teatro gestual en Federico García Lorca, que tú lo sabes, es decir, que y además obras mínimas, que hay que rescatarlas y hay que darlas a conocer, porque el gran público no las conoce, y es teatro. Es decir, el teatro, en el momento en que se den las condiciones que cualquier obra de teatro, cualquier texto necesite para hacer una obra de teatro, es obra de teatro, con independencia de la extensión que tenga la obra de teatro. Y con independencia también si es más hablado o es más gestual. Es decir, ¿por qué poner coto a la forma de entenderse con los demás? El lenguaje no solamente es hablado, hay el lenguaje mímico, está muy extendido en la sociedad. Por supuesto, claro. Pepe, una de las frases que pues más nos dejan pensando a tus críticos es cuando tú hablas del desenmascaramiento. Y a mí, a través de las lecturas que he realizado de tus obras y las puestas en escena que he tenido oportunidad de compartir, me parece que es constante un cuestionamiento al poder en tus obras. Encarnado, por supuesto, en los personajes y en los diálogos de los mismos. ¿Hacia qué terrenos de la discusión quieres dirigir a tus receptores relacionado con el tema del poder? No hay que dejar nada sin discusión. Es decir, yo creo que todo es discutible. Hay que discutirlo absolutamente todo. Yo parto de la base de que esta sociedad, no hablo en España, hablo en general, necesita un meneo, como decimos aquí en Andalucía, y yo creo que en parte esta sociedad está enferma. Me parece que estamos pisoteando los grandes valores por los que siempre ha corrido la humanidad, ¿no? Con independencia de quienes sean los que hayan estado, digamos, al frente de la política mundial, ¿no? Y todo esto.
Y hay que cuestionarlo absolutamente todo, hay que empezar por cuestionarlo. Es decir, si llevamos 2000 años y los políticos no solamente no han resuelto los grandes problemas de la humanidad, ¿por qué confiar en los políticos? A lo mejor habría que hacer otro tipo de política, entre comillas, pues no lo sé, con gestoras o con... No lo sé, estos son... Yo creo que una política feminista nos caería mejor que cualquier otro tipo de política. Yo no soy partidario tampoco de ese tipo de política sectaria. No es sectario, bueno, ese es uno de los temas que nos gusta discutir, Pepe, ¿no? Bueno, ¿qué queda ahí? Sí. Precisamente... Pero de todas formas quiero decir que para que realmente podamos resolver los problemas, para que un enfermo pueda curarse, lo primero es reconocer que está enfermo. Es decir, claro. Estamos anquilosados, seguimos en las mismas posturas desde hace siglos, esto cambia poco y realmente no habiendo cambios, no habiendo estas modificaciones, no habiendo nada, decía que qué es lo que había que cambiar para que todo siguiera lo mismo, ¿no? Pues estos son los cambios que se hacen, es pequeños cambios para que todo siga igual. Entonces, todo esto hay que decirlo a través de cualquier medio. A mí me ha tocado el teatro, pues tiene que ser con el teatro. Bueno, lo dices muy bien. En tu obra, la sugerencia, Pepe, los personajes, el presentador y el concursante, sostienen un parco diálogo en el que, ante la frase del primero, el ser humano, el segundo responde con un largo lamento. Ay, 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 ¿verdad? Terminando ambos en un abrazo y un llanto incontenible. ¿Qué pasa con el ser humano desde la perspectiva de Moreno Arenas? Es lo que acabo de comentar. Es decir, pero ya no solamente en el terreno político que hemos hablado antes, social y de igual, sino en el personal, cada uno. Es decir, nos dejamos llevar absolutamente por todo. Somos prácticamente marionetas y nos van llevando para un lado y para otro. No tenemos criterio propio. Y hace falta que el ser humano recupere absolutamente otra vez todos los valores. Sí, sí. Pues precisamente me parece que podríamos afirmar que tu teatro ofrece una vertiente filosófica desde el recurso del humor y la crítica social. Pienso en obras como Las Raíces, El Espejo o El Indio, en donde los valores éticos se trastocan. ¿Qué opinas, Pepe? Sí, lo que estamos comentando. Pero además has citado la del espejo. Sí. Que bueno... Que el espejo se vuelve recurrente en tu obra, ¿eh? Claro. Mirarse, sí. Reconocerse, además, pero tú nos puedes hablar de eso. Pero él sabe lo que está haciendo, el personaje de la bicicleta, del espejo, él sabe lo que está haciendo y cuando él se mira en el espejo, él se reconoce. Cosa que la mayoría, la masa, que le ha estado increpando el por qué no se subía en la bicicleta, no entendía el por qué no se subía. Y no era porque no lo viera su patrón que se subía, sino sencillamente porque los valores suyos no le dejan subirse en la bicicleta. Con lo cual son los otros los que acaban también reconociendo, si te das cuenta, la obra, cada uno de los tres personajes que hay, acaban reconociéndose a sí mismos, porque los de la masa acaban viendo que efectivamente el otro tenía unas ideas que en cierta manera no le permitían esa idea subirse en la bicicleta y por eso no lo hacía, con lo cual era un ser libre. Un ser libre es una frase muy interesante porque precisamente en tu teatro los personajes se ven encasillados o no sé, como una especie de dilema. Dice Enrique Mijares, que también ha trabajado tus textos, él me plantea que en tus obras quizás no deberíamos hablar tanto de conflicto, sino de dilema humano. Y el dilema humano más grande quizás sea ese, el cómo llegar a ser libres, ¿sí? Claro. Y libres en todos los sentidos, pero bueno, ¿no? Entonces me dejas reflexionando un poco, yo creo que a quienes nos escuchen. Mira, en un personaje de la obra esta que está montando ahora Carmen Ruiz Mingorance, y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos, que es una obra larga, estamos hablando solo, pero es una obra larga, hay un personaje que no habla nada más que de libertad y que él quiere ser libre y tal y cual. Y hay otro personaje que le dice que esa obsesión por ser libre lo está esclavizando. Claro, claro, ¿no?
En fin, bueno, siguiendo aquí un poco el diálogo, hay un crítico que te hizo una entrevista, Juan Luis Tapia, en el 2003, en el periódico Ideal, y ahí, bueno, había una relación con José Martín Recuerda, y tú declaras ahí que a ambos, a Martín Recuerda y a ti, nos une nuestro enfrentamiento al poder. ¿A qué te refieres? ¿Cómo definirías esta cuestión del poder en contra del cual te manifiestas? Yo creo que nos hemos ido adelantando, ¿no? Porque claro, sí, es el poder el que nos está contravalorando. Es decir, él nos está diciendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que seguir, y entonces estamos respirando, digamos, por la nariz, por la boca del poder. Cuando el ser humano en sí nace libre, es decir, no tiene, claro, no tiene que dejarse llevar por las directrices, digamos, del poder, solo y exclusivamente, hombre, cuando nos movemos en sociedad y efectivamente estamos hablando de un bien jurídico, un bien común para todos. Pero hay determinados momentos en que cuando el poder quiere meterse en terrenos que son realmente personales, yo creo que el ser humano está capacitado para decir hasta aquí, ya vale. Pepe, hay varios textos en donde pareciera que el interés del autor es ponernos sobre la mesa de la discusión, digamos, en el escenario teatral, las contradicciones del poder político. Y aquí entramos en un refilón bastante resbaloso. Obras como La Pena, ¿sí?, El Concurso, La Tentación, La Paloma y El Fantasma nos permiten abordar esta circunstancia del poder político, que ahora en España es un tema candente, pero no solo en España, sino en todas partes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo lo que pasa es que ya sabes que mi profesión es secretario de ayuntamiento, que para quien no lo sepa es una especie de trabajo de asesor jurídico, ¿no?, más o menos, ¿no?, que eso sería la secretaría, y eso me hace estar en contacto directo con los políticos, ¿no?, en concreto en el ayuntamiento donde yo estoy, ¿no? Y bueno, al estar tan en contacto por un lado con los políticos y por otro lado es una administración, la administración local, los ayuntamientos, que tiene un contacto mucho más directo con el ciudadano de a pie, ¿no?, que va a pedir las cosas y tal cual. Y el primer lugar siempre es el ayuntamiento propio de uno. Ya digo, al estar en contacto por un lado de primera mano con los políticos y de primera mano también en contacto con los ciudadanos, digamos que eso me permite estar en una especie de púlpito privilegiado, una especie de balcón de privilegio, para poder, por un lado, conocer a los políticos y por otro lado, conocer qué es lo que demandan los ciudadanos de primera mano, ¿no? Y bueno, pues digamos que ahí hay como una especie de tráfico mío de influencia a la hora de poder escribir. He escogido el teatro, pues el teatro, ¿no? Y bueno, de ahí que salgan estas obras, digamos, con un ambiente municipal, en que por un lado aparece el ciudadano, que no pide más que los servicios funcionen bien, que es lo único que quieren, y por otro lado el político, que quieren que los servicios funcionen bien, pero en fin, muchas veces con una problemática que, digamos, el ciudadano de a pie no entiende, ¿no? Sí. Bueno, El Fantasma, que es el más reciente, tendrán que leerlo y tendrán que verlo puesto en escena, porque ahí hay bastante tela que cortar sobre el paro. Bueno, ahí se viene a decir por el político que el estado natural del hombre es el de parado, ¿no? Ajá. Es decir, que justo a partir de haber tenido trabajo, cuando han empezado el estrés y ha empezado todo, y digamos a perder calidad de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las preguntas que tenía por aquí preparadas era: ¿qué tan autobiográfico es el teatro de José Moreno Arenas? Y creo que de alguna manera, con lo que nos has comentado, se va abordando el asunto, ¿no? Aprovechar, o quizás no sea la palabra aprovechar, es, no sé, incorporar en tu teatro esta vivencia cotidiana del mundo del trabajo. Claro. Son unas vivencias de primera mano, ¿no?, que uno no puede desechar. Y no, la palabra aprovechar en el buen sentido de la palabra la has dicho tú bastante bien. Digamos que esos conocimientos, esas relaciones, hay que aprovecharlas para el mundo del teatro. Son observaciones. El escritor, el dramaturgo, es un observador de primera mano. Y si es de lo que te rodea, mucho mejor. Claro.
Pepe, hay algunas otras pulgas dramáticas en donde el tema del poder cambia de perspectiva, es decir, este abuso del ser humano sobre otro ser humano, esta obsesión del ser humano por tener el control sobre las circunstancias que lo rodean, no solamente a él, sino a los que están a su alrededor, se muestra mediante otro tipo de poder que podríamos denominar, en este caso, el poder patriarcal, ¿no? Este poder masculino, no de los hombres comunes, no de Juan, de Pedro, sino de la mentalidad masculina que se ha ido forjando a través de los siglos y que me parece que tú punzas ahí como en otras pulgas que serían, por ejemplo, en la gata, la sugerencia, el fino, ¿no? En donde haces un cuestionamiento a estas estructuras, estos modelos patriarcales para cuestionar precisamente ese poder. No es uno de los temas que más sí, desarrollas, pero está ahí. Obras, claro, sí, has sí. citado 3 obras. Ajá. Bueno, está claro que yo lo que procuro es, en el buen sentido, digamos, atizar de alguna manera al poder establecido, ¿no? Es lo que hay, eso es lo que yo persigo. Pero no por el simple hecho de atizar, sino porque yo creo que ahí es donde vienen muchos de los males del ser humano, ¿no? En ese interés de controlarlo todo, de quererlo todo, ¿no? Y la política, la religión, incluso la forma de patriarcado y todo esto no son más que formas de las que se vale el ser humano para controlar a los demás. No es que sea mala la política, no es que sea mala la religión, no es que sea mala la forma de patriarcado y tal y cual, alguna forma hay que tener, pero sí son malos en tanto en cuanto el hombre se aprovecha de ellos para controlar a los demás. Entonces, lo que hay que hacer por parte de los demás, y de ahí la democracia, por parte de los demás, es tener unos mecanismos para escapar de ese control, digámoslo, autoritario o más autoritario, ¿no? Entonces, habría que tener, que ya de hecho lo hay en las democracias, una especie de balanza de pesas y de medidas para equilibrar un poco esa balanza, ¿no? Y siguiendo con esta idea del poder patriarcal o de otro tipo de poder, el político al que nos referimos hace un rato, podríamos hablar también del poder que ejerce la sociedad sobre los cuerpos, sobre la piel, la subjetividad, las sensaciones, los sentimientos, las ideas de las personas relacionadas con el erotismo. Hay algunas obras tuyas que abordan el tema de una manera bastante peculiar. Una de las obras que podemos citar es el Ménage à Trois, ¿verdad?, que está publicado en sentido figurado y también en las actas que coordina nuestro gran colega, querido amigo y gran estudioso de tus obras, José Romera, ¿verdad? Sí. Que es, ya decíamos, Ménage à Trois, el problema o el cuchitril, en donde vemos cómo hay una doble moral relacionada con los cuerpos, el safari también, ¿no? Claro. Entonces, ¿ahí qué podemos apuntar, Pepe? Bueno, fíjate tú, me lo has apuntado, casi te lo he contestado antes. El Ménage à Trois no es más que, hay ahí un ser perseguido, ¿no? Hay una persona que es perseguido y bueno, se queja de que hasta, no sé, él llega un momento en que dice, bueno, es que a mí me van a tener que decir hasta con quién me tengo que ir a la cama, ¿no? Es decir el interés por controlar al ser humano desde el poder es tal que prácticamente se meten en su vida privada. Es decir, yo aquí lo que trato de hacer constar es que hay determinadas leyes que aplicadas de manera rigurosa, pero que sería una aplicación tal y como marca la ley, literal de la ley, se cometerían unas injusticias superiores, que serían mayores, a aquellas que trata de paliar la misma ley. Entonces, ¿qué utilidad tiene esa ley? Si en manos de algún desaprensivo puede que se cometan más injusticias que la propia injusticia que trata de paliar esa ley. No tiene ningún sentido. Es decir, el interés por controlar las sociedades del poder, incluso desde las mismas democracias, es tal
que abruma, es decir, que el ser humano queda empequeñecido, queda totalmente pisado, incluso en la misma democracia. Así es. Y hablando de individuos empequeñecidos, pisoteados, pareciera que en tus obras los personajes heroicos de la historia con mayúsculas, ¿verdad? Estos personajes que en la literatura contemporánea, tanto en la dramaturgia, la narrativa, etcétera, pues están siendo tan recurrentes. En tu obra no. En tu obra lo que aparece básicamente son personajes que yo llamaría subalternos, periféricos. ¿Por qué rondar esos límites sociales y humanos en tus textos? Porque me interesa el ser humano, sencillo, tal y como es, el de la calle, el que te tropieza, el que va al ayuntamiento a interesarse si está funcionando este servicio o no funciona. Eso es lo que realmente a mí me interesa. A mí no me interesan esos... si es que además entre el héroe y el cobarde no hay nada más que una decisión en un segundo y que a lo mejor te la ha podido marcar el subconsciente, ¿no? No lo sé, es decir, a alguien lo han matado de un balazo y el hombre no quería salir y bueno, pues salió y se ha tenido que hacer un héroe, de cual a mí no me interesan ese tipo de héroes. Para mí el héroe en mi vida, digamos, hombre, que no en mi vida personal, quiero decir, el héroe el que a mí me interesa es el anónimo, el de la calle, el que va a trabajar todos los días, bueno, o tiene que sufrir el paro todos los días, como estamos ahora. Ese es el que a mí me interesa llevar. A ese cualquiera que va al teatro, cualquiera que lee una obra de teatro mía, se identifica con ese héroe, que es el de la calle, no hay más héroe que ese. Claro, sobre todo en estas fechas en donde las circunstancias que nos deparan los años venideros parecen muy duras en cuanto a cuestiones económicas, sociales, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Nos habla de circunstancias que pueden tocarnos más o menos de cerca, pero que el ser humano de a pie es el que las padece de manera muy particular, ¿no? Bueno, Pepe, precisamente tratando de afinar este concepto de poder, ya hemos hablado del poder político, del poder patriarcal, del poder de los cuerpos, refiriéndonos al erotismo y demás. Quizás sería interesante si tú nos pudieras hablar ahora de otro de los aspectos del poder que incorporas en tus textos, que sería el de los medios de comunicación y que aparece en varias obras: el móvil, la noticia, la llamada, el fontanero, el tranvía, la sugerencia, el chanquete. Aquí es uno de los temas centrales y que se deslizan por esta pendiente humana. Es que tal es el poder, yo no sé si es el cuarto poder o está más arriba en el escalafón ya. Ajá. Porque es que lo que no aparezca en el periódico, lo que no aparezca en la televisión, lo que no aparezca en la radio, sencillamente es que no existe. O sea, no es que estemos hablando, no, es que no existe. O sea, eso es una frase que está en la calle y es muy, muy, muy cierta. Es decir, si no estás en los medios de comunicación, sencillamente no existe. Ya está. No hay más. Yo creo que ahí se resume todo. Entonces, para existir, tienes que estar en los medios de comunicación. Nada más, no hay que... esa capacidad que tiene, como se decía, me parece que en una película de Superman, que se dice que el mejor periodista es el que sabe inventar las noticias, ¿no? Es decir, hay que inventarla, bueno, en el buen sentido, no quiero tampoco decir al pie de la letra que hay que inventar la noticia, ¿no? Pero está muy cercano a lo que me estás preguntando. Es decir, son los medios de comunicación casi los que están, de los, digamos, pocos que hay que están capacitados para tirar gobiernos al suelo y poner gobiernos nuevos. Es decir, la posibilidad, el poder que tienen los medios de comunicación es increíble. Vamos, no creo que haya otros organismos, otros con una capacidad de poder como tengan los medios de comunicación, francamente. Sí, bueno, precisamente a mí me resulta de gran interés ver en tu obra cómo estás ahí removiendo el tema para que los espectadores o los lectores tengamos la oportunidad de no quitar el dedo de la llaga en ese sentido. Pero bueno, también es verdad que
frente a la información que tú les ofreces a los lectores y espectadores, la reacción de los públicos puede ser muy diversa o muy parecida. Entonces me gustaría preguntarte cómo reaccionan los diversos públicos ante tu mirada crítica, filosófica, humorística. Hay claroscuros dependiendo de si el público de teatro es universitario, si es el ciudadano de a pie, si son jóvenes, si son niños. ¿Qué es lo que tú has notado al respecto? ¿Cuál es esa reacción? Por regla general las reacciones son interesantes, a mí me parecen buenas porque ya hemos comentado antes que son textos que lo que tratan es de sacar los problemas, sacarlos al escenario, pero divirtiendo al espectador. Entonces lo que yo procuro, unas veces se consigue con más éxito y otras con menos, lo que yo procuro es que el espectador se divierta en el patio de butacas, o bien leyendo el texto. Y tratando de una manera civilina, por decirlo de alguna manera, de ir pasándole toda esa información, pero sin que él detecte que eso va con él. Es decir, sencillamente estamos en un divertimento, estamos encima de un escenario, estamos trabajando una obra divertida y tal cual. Bueno, ya sabes tú que a mí me gusta al final de las obras revertirlo absolutamente todo, y aquello que parece que va a terminar en rojo acaba en amarillo y lo que parece que va a acabar en blanco acaba en negro, y ahí es donde yo cojo al espectador, cojo al lector, ¿no? Y entonces, claro, ya termina de una manera completamente distinta a como él ha estado viendo la obra a lo largo del tiempo que ha estado durando esta, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que se consigue es que por lo menos se reflexione algo sobre lo que se le ha estado dando y el porqué, sobre todo, de la sorpresa, del cambio final. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes que tú le das al teatro contemporáneo, y no porque seas el primero ni el último, sino por la frecuencia con el que utilizas el recurso, y bien aplicado, por cierto, la sorpresa al final, ¿sí? O digamos, estos finales abiertos que dejas para que el espectador o el lector tome la decisión de hacia dónde va el rumbo de la vida, porque al final de cuentas... En mi obra no hay nada dogmático, si se deja al espectador que sea él incluso el que elija el final del texto. Pepe, entre estos temas contemporáneos, estos temas que seguramente todos merodeamos en el mundo de las ideas con bastante frecuencia, se halla el de la migración legal, ilegal, en fin, los hombres con papeles, sin papeles, hay toda una denominación ahí al respecto. Tú te has interesado bastante en este asunto, por ejemplo, en la obra del Cuchitril, del Safari, de las olas, ¿sí? La playa, por tratar el asunto. De hablar de la xenofobia y estas cosas. ¿Qué pasa con ese tema y el poder que la sociedad o el Estado, ¿verdad?, ejerce sobre esos migrantes sin papeles? Sí. Bueno, yo es que sobre el tema, digamos, administrativo, ¿no?, de la persona, la verdad es que hombre, debería decir que me preocupa porque yo también soy experto en derecho administrativo, soy secretario, como te he dicho, pero yo realmente cuando miro a la persona no veo a un administrado, lo que veo es a una persona, es decir, es un ser humano y como tal hay que tratarlo con independencia si ha nacido o no ha nacido aquí, esa es la verdad. Quizás el problema esté en que no sabemos organizarnos debidamente. Es decir, donde comen 4, comen 5. Yo no sé si donde comen 4, comen 40. Es decir, claro, ese es el tema. Entonces, ¿que habría que organizarse de una manera? Pues sí. Pero bueno, yo también que esto al final es fruto de una mala gestión de sociedades anteriores a la que estamos viviendo nosotros, y no lo sé, concretamente en Europa ha esquilmado África, y lógicamente África viene ahora en oleada a tomarse cumplida cuenta de aquello. Es decir, ¿no sería mucho mejor ayudarle en su casa para, cuidado, que no salgan de casa, o sea, que no sea necesario que tenga que salir de casa, sino que tengan, claro, que tengan absolutamente todo allí? Pero claro, si previamente han sido esquilmados, ¿qué problema? Pues tenemos ahora el problema aquí, claro. Por supuesto, y en tus obras lo vas reflejando, y a mi parecer
este es uno de los temas centrales del siglo XXI, no solamente en España ni en Europa, sino en todos los continentes y países y pequeños poblados tenemos esta circunstancia. Sí, es muy parecido. Además, por un lado están los espacios receptores, ¿verdad?, que se plantean qué hacen con esos 40 o 100 que vienen y requieren servicios, pero por otro lado están esos otros espacios que se quedan sin mano de obra joven, ¿verdad?, sin el padre, sin la madre, sin el hermano, etcétera, que digamos se van quedando pueblos fantasmas. Entonces, que la problemática es en ambas partes, ¿no? En fin, ya hace rato, perdón, hace rato hablábamos de tu texto, bueno, más bien, hace rato nos referíamos al teatro gestual de Federico García Lorca, ¿sí? Y esto me da oportunidad de hablar del discurso que presentaste en la Academia de las Buenas Letras de Granada en el 2005, bajo el título de El silencio de la palabra en el Teatro Mínimo de Federico García Lorca. ¿Qué destacas como elementos comunes entre el teatro de Lorca y el tuyo? Bueno, ¿hay elementos comunes? ¿Hay divergencias? ¿Qué hay ahí? Bueno, somos dos autores completamente distintos, no tenemos nada que ver. Él en sus textos dramáticos lo que quiso es ofrecer quizás la realidad que nos envuelve, es decir, porque Federico García Lorca, en definitiva, si te vas a sus grandes obras, a Yerma, con el tema de la esterilidad, en Bodas de Sangre, y la casa de Bernarda Alba, que la tenemos muy presente, ¿no?, últimamente y tal cual, en definitiva, lo que está dando es poniendo sobre la mesa cómo era la sociedad de su época. Lo que pasa es que él lo hace de una marcadamente más realista, ¿no?, y todo eso. Entonces yo me muevo más digamos, en unos ambientes más, bueno, lo que hemos hablado antes de la realidad, del absurdo que hay en la realidad. Y bueno, me muevo yo un poco más en ese tipo de teatro, ¿no? Pero bueno, salvo que él ha tocado también el Teatro Mínimo y yo también, la verdad es que García Lorca y yo no tenemos absolutamente nada en común, vamos, no veo yo nada que haya en común, son formas distintas de hacer teatro, ¿no? Aunque bien es cierto de que él después tocó el tema surrealista, que es muy poco conocido, ahora se está tratando de sacar, así que pasen 5 años, el público y todo esto, ¿no? Y bueno, y mi teatro que se mueve también, digamos, en ambientes de tipo surrealista, ¿no? Pero digamos que son dos surrealismos completamente distintos, ¿no? Él se mueve mucho más en el surrealismo de los sueños, ¿no? Y eso, y los míos no, es decir, los míos es la forma de comportarse, ¿no?, el ser humano, en la realidad, no en el sueño, en la realidad. Pepe, bueno, tratando de sintetizar un poco este diálogo tan rico y tan puntilloso que hemos hecho en relación con varios textos tuyos, ideas que desarrollas en las obras, gente que ha trabajado tus textos y demás, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué obra mínima o qué obras representarían, en tu opinión, el conjunto de lo que tú quieres ofrecer a través de tu teatro? Eso es como decir, ¿cuál es el hijo preferido? Sí. ¿O bueno, cuáles son los hijos preferidos? Pues mira, por contestarte, yo creo que se resume en el indio. El indio, yo creo que ahí está resumido, recogido absolutamente todo mi teatro. Es decir, el padre que quiere una conducta para el hijo, que trata de educar al hijo, y después nos damos cuenta de que el comportamiento del padre es justo el contrario de aquel que trata de darle al hijo. Es más, termina la obra, que tú lo sabes, de la misma manera que la empieza el hijo, la acaba el padre, ¿no? Es decir, con lo cual la perplejidad del hijo es absoluta, ¿no? Bueno, nos movemos en unos parámetros de demasiada hipocresía, ¿no? Creo que es una sociedad, un ser humano es bastante hipócrita y bueno, pues al final tenemos que decir lo que decía el padre, haz lo que yo te diga y no lo que yo haga, ¿no? Claro. Pepe, hemos hablado
del dramaturgo, del, digamos, del trabajador, del secretario del ayuntamiento. Hemos ido a los orígenes de ese hombre a través de lo que nos contaste de tu madre, en fin. Pero, ¿qué implicaciones ha tenido el teatro en tu vida familiar y profesional? ¿Y qué papel ha jugado alrededor María Dolores Rodríguez Huertas? Bueno, en lo primero, lo que pasa es que yo procuro que en todas las facetas de mi vida haya un cierto equilibrio. Bueno, si he apostado por una familia, pues apuesto por la familia. Si apuesto por el teatro, apuesto por el teatro. Si apuesto por una profesión, apuesto por una profesión. Y soy de las personas que entiendo que hay que poner toda la carne en el asador. Es decir, pues, si ha apostado por algo, pues hasta el final. Y nada más. Y aposté yo por el teatro cuando todavía era prácticamente un niño, y aquí me tienes con un montón de años ya cumplidos y con la misma idea, ¿no? Y supongo que hasta el final. Y entonces yo creo que aquellas cosas que merecen la pena son aquellas cosas por las que uno apuesta de manera duradera, con independencia de que después lleguen a buen término. Pero es la apuesta, es lo que yo quiero, es decir, yo me muevo en este sentido y apuesto hasta el final por lo que realmente yo creo que merece la pena, con independencia de que después nos quedemos en el camino, pero no es porque yo no he puesto todo lo que hay que poner. Y bueno, esa es mi vida, es decir, además lo has citado muy bien, el orden ya es cuestión familia, profesión, teatro, familia, teatro. Yo creo que la familia va adelante siempre, el teatro, profesión, profesión, teatro. Ahí está la dualidad, la familia adelante y después esa dualidad, teatro, profesión, que yo creo que son las tres grandes piedras en las que se mueve mi vida, ¿no? Pero apostando fuertemente por las tres. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. Esa es la felicidad, no hay otra. Y te preguntaba yo el papel que juega María Dolores Rodríguez Huertas en esa posibilidad de equilibrio. Lo digo también porque uno de los grandes problemas que están más que registrados en la historia de la literatura es la complejidad del hombre escritor, sí, para dedicarse a la creación y a la vez compartir aspectos tan relevantes como es la familia, como es el trabajo, o sea, que es una de las grandes decisiones que tienen los creadores y la complejidad que suele mostrarse en esta. Ella es una persona, tú la conoces, es muy inteligente, además se hace querer, es muy inteligente, sabe cuando necesito yo esa soledad para escribir y me la permite. Es decir, que dentro de una convivencia familiar, ella me deja, digamos, esos ratos de soledad que todo escritor necesita. Pepe, y hablando de familias y de, digamos, de esos tránsitos, hay por ahí algunos sueños que vamos tejiendo en relación con Latinoamérica. ¿Qué piensa José Moreno Arenas respecto a su teatro en Latinoamérica? ¿Hacia qué le está apostando? Lo digo yo como tu lectora, una de tus lectoras latinoamericana, mexicana, pero también lo digo en relación a otras experiencias previas que ya existen. Bueno, es una lata que está por abrir, aunque ya hay, digamos, una avanzadilla que me hacen ser optimista, ¿no? Como han sido estas publicaciones de las que hemos estado hablando al principio de la entrevista, estas publicaciones y bueno, sobre todo el ver que hay gente como tú en México interesada en mi teatro, es decir, que has sido capaz de poder interesarte hasta el punto de, como hemos dicho al principio, que has hecho la tesina, el trabajo de investigación sobre mi teatro y ahora está de lleno en la tesis doctoral. Está claro que bueno, que mi teatro puede interesar porque se dirige también a una sociedad prácticamente similar o digamos que paralela a la sociedad española, ¿no? Es decir, que digamos que Hispanoamérica o América Latina, de como queramos llamarla, ¿no? Da igual, digamos que tiene unos patrones educativos muy similares, digamos, a los que hay aquí en España, y yo creo que mi teatro, y de hecho creo que se está demostrando, sería fácilmente introducible en todas estas sociedades del continente americano.
De hecho, este libro del que hemos estado hablando en Gestos se ha hecho en Estados Unidos, pero en edición bilingüe, precisamente por la cantidad de ciudadanos americanos, pero de origen hispano, mexicano, que hay allí, ¿no? Es decir, y parece ser que con bastante aceptación. Es decir, no sé por qué no va a tener la misma aceptación una vez cruzada la frontera de México hasta llegar a Tierra de Fuego, ¿no? Ya, ya. Pepe, pues algo más que por mínimo que sea quieras agregar. Por mi parte, agradecerte este tiempo, estas palabras, esta vida dedicada al teatro, este amor a la escritura, a la lectura, ¿no? Porque gracias a las personas como tú, no solo tú como creador, sino los creadores, ¿verdad? La sociedad en su conjunto, incluyéndome, tenemos la oportunidad de pensarnos y de repensarnos, como tú lo has dicho en varias ocasiones, en nuestro momento. Es verdad que hay una larga lista de grandes escritores, de grandes creadores que vieron su momento y permitieron que las personas que estaban a su alrededor pensaran sus circunstancias, pero tú lo has dicho en varios momentos, cada sociedad y cada época requiere estar pensando su momento, pensando sus circunstancias, y por lo tanto la creación que tú nos ofreces, estos libros, esta oportunidad de pensarnos, pues es mucho de agradecer. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias, pues Pepe. Gracias a ti, que el próximo encuentro pues pueda ser precisamente en tierras americanas, ¿no? Eso esperamos. Muy bien, gracias.